Listo. Muy buenas noches. Ya, por fin. Puede hacerlo. Que funcione. Buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí, otra vez respondiendo sus preguntas, a todas sus inquietudes. Muy buenas noches. Ok. ¿Y cómo está, Greg? Bueno, con todas las complicaciones que hemos tenido esta noche, sí. Sí sale todo. Esperemos que salga bien, por lo menos. Oh, my goodness. Está bien. Ya que no tenemos café, estamos corriendo aquí energía con M&M's. Así que con azúcar para... Bueno, yo solo quiero dejarles saber que yo compré una gran bolsa. Yo creo que comí como, I don't know, unos 7 M&M's, pero desaparecieron rápidamente. Entre tú y Alfredo se las aventaron. Por eso lo tengo en mi lado, por esa razón. Pero bueno, vamos a comenzar nuevamente aquí, familia, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias bueno. a Dios, todos saludables, pero ha sido una semana dura. Hemos tenido varios personas en la congregación que han perdido a seres queridos, Oh. algunos por COVID, otros por otras razones. So ha sido 2 semanas bien duros. Pero, yo creo que lo más difícil es que uno no puede estar ahí a su lado de los Yeah. seres queridos. Y en algunos de nuestros países están tomando medidas bien extremos en que ni siquiera te entregan el cuerpo, inmediatamente lo llevan y lo creman. Y Tenaz. es bien duro para algunos. So, tenemos que mantenernos en oración y pedir por aquellos que están teniendo que pasar esas penas Definitivamente. sin poder tener ese, no sé cómo se dice, closure, Culminación. culminación, de poder sentar y despedirse de un ser amado. Claro. Y todo eso es difícil. So. Claro, sobre todo sabiendo que lo llevan al hospital pensando nos vamos a ver después un rato y Yeah. no dijeron las últimas cosas Yeah, que yeah, querían decir y todo el sentimiento que conlleva. yeah, es Ya, bien es duro. difícil. Sí. Bueno, pues vamos a orar por eso y por esta noche. Okay. Okay. Señor, te damos gracias por este tiempo que podamos estar aquí juntos en línea, Señor, compartiendo este tiempo de convivio virtual, pero también hablando de tu palabra, que es uno de los temas más hermosos que hay. Pero, Señor, sabemos que no todos estamos regocijando porque hay algunos que en verdad están sufriendo ahorita porque han perdido a madres, a padres, a hermanos, a tíos, Señor, y que están pasando por tiempos duros ahorita porque con la imposibilidad de estar y acompañarlos o de poder viajar a otro país con las restricciones y todo lo demás, Señor, complica las cosas más. Pero yo oro por esos individuos que tu Espíritu Santo les ministre como solamente tú puedes. Y le traes ese paz y le traes ese reposo emocional, Señor, en este tiempo. Y consólalo, Señor, solo como tú puedes. Tu nombre es el Consolador. Y sabemos a veces que nuestras palabras y nuestros abrazos tienen límites. Pero lo que tu Espíritu Santo puede hacer, Señor, es sin límites. Sí. Pedimos que los acompañes y que estés con ellos durante estos días. Eso pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches. Aquí tenemos, quiero ver quién está por acá. A ver si es que puedo darles un saludo cordial. Por lo pronto sé que están aquí Herobey, ¿qué tal? Abraham, Beatriz, Elvia, López Cabrera, un gusto saludarles. Y vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, que dice: ¿cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? Vamos a ver esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? Bueno, no es una pregunta fácil y voy a tratar yo de simplificar las cosas lo mejor que puedo.
vemos referencias en los evangelios, tanto como las epístolas, pero principalmente en los evangelios, a veces que se refiere Jesús al reino de Dios y en otras ocasiones que Él se refiere al reino de los cielos. Y la confusión está hablando de dos cosas distintas o qué es lo que está ocurriendo aquí exactamente. Y la frase reino de Dios aparece 68 veces en todo el Nuevo Testamento. El frase el reino del cielo solamente aparece 32 veces. Pero creo que lo curioso es ver a dónde aparecen estas frases. Y eso es que el reino de los cielos solamente aparece en el Evangelio de Mateo. Pues eso nos debe dar alguna indicación que es algo, es una frase que ha escogido Mateo por alguna razón. Y porque él es el que lo usa exclusivamente. ¿Y por qué los otros autores no hablaran de ello, del reino de del cielo, solamente Mateo? Bueno, voy a ser sincero, no voy a repasar todas las diferentes opiniones de todos los diferentes teólogos, porque, bueno, podríamos pasar horas aquí hablando de sus diferentes formas de verlo. Pero yo tengo la convicción de que el reino de los cielos y el reino... ¿cuál es el otro? El reino de los cielos y el reino de Dios. Ha sido uno de esos días, pues tengan paciencia conmigo. Que el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos, ¿ok? Está hablando de lo mismo. Y el verso que quiero llevarles a ver es en Mateo 19, 23 al 24, donde dice, Jesús dijo a sus discípulos, Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pues aquí Mateo usa los dos términos como sinónimos. Y por eso yo creo que está refiriéndose a la misma cosa. Además, hay lugares donde Mateo habla del reino de los cielos, que si vamos a Lucas y Marcos y vemos esos parábolas o esos pasajes paralelos, en vez de hablar del reino de los cielos, ellos se refieren al reino de Dios. Pues yo estoy convencido que son palabras sinónimos y significa y habla de lo mismo. Bueno, ¿por qué la diferencia? Bueno, recordamos quién era la audiencia a quien escribían los evangelistas, especialmente aquí en Mateo, porque él es el que usa el reino de los cielos. ¿Quién era su audiencia? Él escribía a una audiencia judía. Y podemos ver eso en el hecho de que Mateo, más que cualquier otro evangelista, se refiere constantemente al Antiguo Testamento. Cuando habla de Jesús, cuando habla del ministerio de Cristo, siempre está diciendo, hizo eso Jesús según lo que el profeta decía. Y él está tratando de comprobar o de reforzar de que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Su misión es de demostrar a la comunidad judía, la audiencia judía, que Jesús es su Mesías, que los profetas prometieron hace tiempo. Pues la audiencia de Mateo son los judíos. ¿Ok? Bueno, ¿qué tiene eso que ver con el reino de los cielos y el reino de Dios? Bueno, otra vez, los judíos tenían una reverencia sumamente alta para
para el nombre de Dios. Ellos tomaban el mandamiento de Éxodo 20, verso 7, donde dice, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, al extremo. Pues ellos nunca pronunciaban el nombre de Dios por sí. Pues decir reino de Dios, él sabía que iba a ser como un obstáculo en alcanzando su audiencia, pues él se refirió a un término que ellos ya usaban, que era el reino de los cielos. Y podemos retroceder en escritos antiguos de los hebreos y vemos que muchas veces usaban esa palabra cielo o reino del cielo para referirse al reino de Dios. Daniel escribía en arameo y él usó esta frase. Pues lo que vemos es que era una frase común para los judíos para referirse a lo mismo, al reino de Dios. Pues Mateo, queriendo ser lo más eficiente y eficaz posible en enseñando a los judíos la realidad de que Jesús es el Mesías prometido y no queriendo ofenderlos o darles razón de por qué rechazar su mensaje, él usó exclusivamente esta frase, el reino de los cielos. Pues digo todo eso solo para decir que es lo mismo. El reino de los cielos y el reino de Dios son la misma cosa. Pero yo creo que la pregunta más importante es ¿qué es el reino de Dios? ¿O qué es el reino de los cielos? ¿Se refiere al hecho que vamos a ir al cielo cuando muramos? Que el día que yo respire mi última, que voy a entrar al reino de Dios, el cielo. O está hablando de cosa diferente. Y yo creo que no se está refiriendo por sí al cielo. No creo, estoy convencido que no está hablando del cielo. Porque cuando vemos las referencias al reino que hablan del reino del cielo o reino de Dios, está poniendo expectativas de lo que uno tiene que hacer o cumplir para poder disfrutar o entrar en ello. Y nosotros sabemos que la salvación es un regalo, es por gracia, punto y aparte. Y que no hay otra condición menos de creer que lo que Jesucristo hizo en la cruz fue por tus pecados. Y el creer eso, uno es salvo, es perdonado. Pues de poner cualquier otras expectativas o otras condiciones, ya no sería el evangelio, ya no serían buenas nuevas. Pues yo creo que cuando está hablando del reino del cielo, reino de Dios, está hablando de algo más, algo distinto, algo diferente. Porque hay condiciones. Él dice en Mateo 5 que para entrar en el reino de Dios tenemos que tener justicia moral más grande que el de los fariseos o escribas. Él dice que para entrar en el reino nosotros tenemos que cumplir la voluntad del Padre o en el contexto obedecer los preceptos del sermón en el monte. Él dice al joven rico que para entrar en el reino, él tiene que guardar los mandamientos. Pues hay como expectativas, cosas que tienen que hacer para entrar en el reino. Pues no puede estar hablando de la salvación, ¿ok? Pues ¿a qué se está refiriendo? Bueno, yo creo que nos enredamos en esa palabra entrar. Porque pensamos en entrar como cuando entro en un cuarto, estoy entrando en ese espacio, estoy moviendo y ocupando ese espacio. Pero la palabra entrar puede significar y puede ser usado para hablar de una experiencia, de tener una experiencia. Por ejemplo, en Marcos 9:43, cuando él está hablando de si tú
mano derecha te hace ocasión de pecar, córtala. Y dice, es mejor entrar en la vida manco. Pues no está hablando de literalmente ocupar un espacio, sino de tener la experiencia, experimentar. En la Padre Nuestro, la oración de Dios, Él dice que no entremos en tentación. Otra vez, que no experimentemos tentación. El autor de Hebreos habla de entrando en el reposo, pues está hablando de una experiencia que el creyente puede tener de experimentar este reposo en Dios. Pues el entrar en el reino es experimentar el reino, experimentar la vida del reino, experimentar una vida donde Cristo es Rey en tu vida. Pues entrando en el reino de Dios es algo no solamente futuro, pero algo presente. ¿Okay? El reino de Dios fue inaugurado con la primera llegada de Cristo y fue consumado en la formación de su iglesia, pero será culminado cuando llega el reino y continuará para la eternidad. Pues nosotros presentemente, aunque el reino de Dios, su milenio, todavía es algo futuro, nosotros podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas y experimentar y disfrutar lo que son los frutos del reino de Dios presentemente en nuestras vidas, en nosotros aprendiendo a someternos al señoreo del Señor Jesucristo cada día. Pues mientras yo como cristiano estoy cada día tratando de ser más sumiso a mi Señor, de vivir una vida que le agrada a mi Señor, de diariamente rendirme a Él, y estoy entregándome a su señorío, voy a empezar a experimentar más y más los beneficios y las bendiciones de estar en el reino de Dios. Pues es algo que yo y tú y yo podemos disfrutar y entrar en ello ahorita, aunque sabemos que no será culminado hasta la llegada de Jesucristo, cuando Él viene a este mundo y establece su reino por 1000 años, y su reino continuará hasta la eternidad. Pues, ¿por qué nosotros debemos de preocuparnos de experimentar o ser parte del reino de Dios? Bueno, porque para eso fuimos diseñados. Y tú y yo podemos rebelarnos y, bueno, Él me perdonó mi pecado, pero yo voy a vivir mi vida a mi manera. Ok, pero sabe que primeramente nunca vas a encontrar verdadera felicidad viviendo tu vida cristiana así. Ok, tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y en verdad tu contentamiento y tu felicidad y tu sintiendo fulfilled, lleno en esta vida, lo vas a encontrar cuando tú estás aprendiendo a someterte al Rey, a tu Rey Jesucristo, y sometiéndonos a Él como Señor. Y lo más y más que yo hago eso, lo más y más personalmente, yo voy a experimentar su gozo y su paz y todo el fruto del Espíritu. La segunda razón de que, ¿por qué? Porque, bueno, la Biblia compara a Dios a un padre, a un buen padre. Y Él disciplina a aquellos que Él ama. Y si Él ve uno de sus hijos que dice, bueno, yo me voy a rebelar contra tu señorío, yo voy a hacer lo que me da la gana. Hebreos 12 nos dice, bueno, Dios viene detrás de los suyos para disciplinarlos. Y hay disciplina temporal, significa en esta vida, como eternal, consecuencias que nosotros, que vamos a perder, beneficios, bendiciones que vamos a perder, porque no estamos nosotros viviendo vidas que le agrada y como Él nos enseña.
Pues, por qué debemos hacerlo? Porque para eso fuimos diseñados. Y ahí es donde vamos a encontrar nuestro verdadero satisfacción y vamos a encontrar la plenitud de lo que es la vida cristiana. En cada día diciendo, yo quiero ser obediente a ti, quiero que tú seas Señor en mi vida y yo quiero disfrutar todo lo que tu reino tiene para mí. So, espero que eso explique más o menos. Es un tema largo y con muchos diferencias de opinión, pero yo siempre busco la solución más sencilla. Yo creo que cuando Dios escribió la palabra de Dios, Él no lo escribió como una adivinanza. Y cuando yo miro lo que la gente, cuando están tratando de explicar la diferencia entre el reino de Dios, el reino de los cielos, y las cosas complicadas que tienen ellos que hacer para, yo digo, no, es demasiado. Él lo escribió sencillamente. Y reino de los cielos y reino de Dios son la misma cosa. Diferentes términos por la audiencia a quien Mateo estaba escribiendo, pero más que todo es una promesa a nosotros de una vida que Él quiere que nosotros disfrutemos, una vida de sumisión a Él como nuestro Rey, dejando que Él y su palabra gobierne cada aspecto y cada área de nuestras vidas. ¿Ok? Amén. Amén. Entonces, como punto de aclaración, cuando se habla de reinos no se trata de que existen dos lugares diferentes donde una persona entra acá y otra persona no puede entrar acá. No. Entonces estamos hablando de son sinónimos, se trata de la misma expresión. Exactamente. Entonces esto vale la pena aclarar porque hay personas que piensan que son lugares distintos, que puedo entrar aquí pero no puedo entrar acá. No, lo siento, es solo un sitio, estás malentendiendo las escrituras si piensas de esa forma. Y no creo que, porque dice, no entrarás en el reino de Dios. No significa que cuando viene Cristo y establece su reino, que va a tener su reino aquí y tú vas a estar al borde. No, está diciendo que tú no vas a poder, vas a ser uno que disfruta, no vas a participar. Es toda esta idea también de recompensas. Así es. Que las recompensas no solamente son coronas, gorros que nosotros vamos a lucir en el cielo, sino que habla acerca de lo quiénes seremos y qué haremos por toda la eternidad. Y habla de nuestra capacidad de disfrutar la eternidad. Y entrando en el reino de los cielos, está hablando de entrando y teniendo una capacidad más grande de disfrutar la eternidad. Todos vamos a estar llenos en el cielo, ¿ok? Pero tenemos las copitas de comunión y lo podemos llenar y puedo tener un barril de 50 galones y tenerlos llenos. Y los dos están llenos, pero hay diferentes capacidades. Exacto. Y la capacidad es lo que se está refiriendo. Exacto, buen ejemplo. Bueno, esperamos que quede claro con ese punto. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que viene a ser: ¿por qué los testigos de Jehová no permiten donaciones de sangre y órganos? Bueno, esta pregunta vale la pena aclarar quiénes son los testigos de Jehová en primer lugar, para aquellos que tal vez tengan una idea leve de quién es este grupo. Estamos hablando de que si alguna vez has tenido esta experiencia de que van y tocan a tu puerta un sábado en la mañana cuando quieres dormir de lo más rico y de pronto, ¿quién? Y por lo general vienen a ser este grupo que son los testigos de Jehová. Estos es una secta en la cual se llaman los cristianos verdaderos, pero no son ni protestantes ni son católicos. Es un grupo que viene a ser que se separó, que viene a ser en este punto. Tienen doctrinas muy diferentes, sobre todo fundamentalmente cuando se trata acerca de la Trinidad. Esta es la parte que diferencia muchísimo y por lo cual se considera una secta y que ellos no son cristianos partiéndonos de un principio bíblico en ese punto.
Uno de los errores muy grandes que tiene viene a ser que ellos consideran que Jesús fue creado. Esto es una doctrina, esto es que se llama, bueno, viene a ser una herejía que se llama arrianismo. Consideran que Jesús fue el arcángel Miguel y que su cuerpo cuando murió realmente no fue físico, sino fue espiritual, su resurrección. Cuando hablan acerca del Espíritu Santo, no tienen el mismo concepto del Espíritu Santo como persona, tercer miembro de la Trinidad, sino viene a ser como una especie de fuerza. Consideran que el Espíritu Santo viene a ser como el poder que utiliza Dios para hacer cierto tipo de cosas en la tierra. Entonces, cuando hablamos de ellos, no estamos hablando de cristianos, sino estamos hablando de una secta que tiene una doctrina completamente diferente. Su soteriología, que viene a ser la doctrina acerca de la salvación, es completamente diferente a la de nosotros en el hecho de el aspecto bíblico. Ellos piensan que haciendo obras pueden obtener esa entrada al reino, que lo conocen como ellos. Y la razón por la cual hacen de puerta a puerta van a compartir su evangelio, si te pones a analizar, viene a ser más por interés personal, porque esa es la forma en cómo ellos van a poder entrar al cielo. Y me he dado cuenta muchas veces cuando me ha tocado conversar con testigos de Jehová, ves la diferencia que vienen con una actitud de vengo a compartirte esto, pero cuando quieres entablar una conversación con ellos, no les interesa en lo más mínimo lo que tienes que decir. O sea, vengo a decirte esto y esta es la verdad y tienes que creerlo. Intenta hacer una conversación y te das cuenta, no están interesados en ti. No están interesados en establecer una conversación, sino de botarte todo el conocimiento que tienen. Porque no están viniendo, en verdad, para ellos porque están preocupados por ti, sino porque están preocupados por sí mismos. Están pensando en que ellos, esa es su labor, tienen que hacer ese tipo de cosas para poder lograr entrar al reino que ellos conocen. Entonces, su forma de buscar la salvación es diferente. Ellos consideran que Jesús fue un hombre perfecto, que fue creado como hombre, pero su muerte fue únicamente por el pecado de Adán. Y nosotros al morir vamos a tener que pagar por nuestro pecado. Viene a ser que nosotros pagamos por esa culpa de nuestros pecados. Así que son los que pertenecen a ser fieles y obedientes a este grupo que se llama The Watchtower Society, la sociedad de Watchtower, son los que pueden entrar al reino milenial. Deben de poner una obediencia increíble a esta organización en todo. Obedientes en todo lo que les pida en diferentes cosas para evitar ser apartados. Otra de las doctrinas diferentes que tiene, por ejemplo, es el hecho de que ellos no consideran que el infierno es un lugar eterno, un lugar donde va uno a ser castigado por toda la eternidad. Consideran que cuando una persona muere y se ha sido pecador, será inhalado por completo. Ahora, vale la pena aclarar que para identificar el error que tiene esta secta, es que ellos han hecho algunas profecías y una de las profecías más grandes que hicieron fue en octubre de 1914, los cuales señalaron el hecho de que Jesucristo iba a regresar. Y qué conveniente, sí dijeron que regresó, pero en forma espiritual y solo ellos podían verlo en esta forma. Entonces, que los tiempos señalados de Jesucristo fueron en los cielos y que no lo podemos ver. Ellos utilizan ciertos pasajes como por ejemplo Salmos 2, del 1 al 6, donde habla acerca de la venida de lo que habla acerca... Permítame. Ok. Porque se sublevan a las naciones, habla acerca de las naciones y los pueblos que traman... toman pasajes que realmente no tienen nada que ver con la venida de Cristo y los hacen ver como realmente fueran. En Daniel toman también pasajes como Daniel 7:13, donde explican ciertas cosas que hacen ver que su profecía fue cierta. Y que solo ellos vieron que realmente se consumó con sus ojos espirituales, como le llaman. Y esto estoy sacando de información de las atalayas que ellos comparten, de la segunda presencia y de la segunda venida de Jesús, pero realmente no va a existir una segunda venida donde sea visualmente Jesucristo viniendo a la tierra físicamente. Entonces ellos dicen que Cristo está en los cielos y a partir de ahí está reinando, lo cual... te pone a pensar que si es que realmente es así, qué mal trabajo que está haciendo entonces. Porque si ves el mundo como está, si vemos que está reinando Jesús de esta forma, no aparenta como realmente las Escrituras lo describen, que Él está en control de todo. Entonces, doy esta historia acerca de este fondo, de quiénes son ellos como organización, para que puedas entender que estoy hablando de una secta que tiene doctrinas diferentes, principios diferentes y la forma que tienen de interpretar las Escrituras son diferentes. Ahora, ¿por qué no aceptan transfusiones de sangre los testigos de Jehová?
Esto es debido a razones Oh, religiosas. eso fue la pregunta original. Así es. Esa fue la introducción, así que vamos ahora con la pregunta. Bueno, esta es la razón es porque es debido a causas religiosas más que médicas. Si es que puedes investigar en la página de jw.org, de la página de ellos, tuve que ir a su página y quiero representarlos de la mejor forma, no quiero decir cosas que no son, y esa es la información que tomé de ellos. Dicen que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento mandan a abstenernos a consumir sangre y por lo tanto tampoco aceptan transfusiones. Entonces, cuando ellos utilizan ciertos pasajes, podemos ver que hablan acerca de consumir sangre. Génesis 9:4 dice, pero carne con su vida, es decir, carne con su sangre, no comeréis. Ok. Después del diluvio, Dios le permitió a Noé y a su familia consumir carne animal, pero no se podría consumir la sangre. No podían beber la sangre. Y como todos descendemos de Noé, esta es la definición que ellos tienen en su página, como todos descendemos de Noé, nosotros también tenemos que deber cumplir con este mandato. Otro pasaje que utilizan es Levíticos 17, el capítulo 17, versículo 10, dice, si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos comen sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Para Dios, lo que mencionan ellos dice que la sangre representa el alma o la vida, por algo que le pertenece a la persona. Aunque esta ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel, dice, la razón que ellos dan, basado en la página que ellos ponen, dice, nos muestra la importancia, lo que es para Dios este asunto, por ende es importante para nosotros. Pero, reitero, si analizamos nuevamente Levíticos y el pasaje anterior que era Génesis, habla acerca de comer, consumir sangre. Otro pasaje que utilizan es en Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29, que dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Utilizando estos pasajes aquí, claman que es el mismo mandato que le dio a Noé, y la historia revela que los primeros cristianos rechazaban el consumo de sangre y que ni siquiera lo usaban con fines curativos. Además, para Dios la sangre representa la vida. Esto es algo que menciona en Levíticos 17:14. Sí, es verdad, la sangre representa la vida. Así que los testigos de Jehová obedecen este mandato bíblico para abstenerse de la sangre por respeto a Dios, quien les dio vida. Ahora, los testigos no sienten que la Biblia comente directamente sobre los trasplantes de órganos, así que las decisiones con respecto a un trasplante de riñón, un trasplante de córnea, trasplante de tejido, lo que sea, deben ser tomadas de forma individual de cada testigo de Jehová. Entonces existe una diferencia y quiero aclarar esto. Ellos prohíben la transferencia de sangre. Cuando se trata de transferencia de órganos, dejan a criterio de cada individuo, pero no es prohibido. Entonces, también dan razones médicas, estaba leyendo en su página que también dan razones médicas por el riesgo de contagio de enfermedades, es que existe una transfusión de sangre y por otras razones secundarias que también presentan. Piden operaciones donde se dan sin transfusiones de sangre, lo cual contiene un gran riesgo y dejan saber a los médicos que no quieren recibir sangre, lo cual en algunos casos muchas personas, jóvenes, niños, terminan falleciendo por esta situación. Ahora, vamos a analizar esto, que es su respuesta. Dice, son las transfusiones equivalentes a comer sangre, porque los pasajes que acabo de leer hablan específicamente acerca de consumir sangre, pero no se refiere acerca de la transferencia de sangre. Toda la posición de los testigos de Jehová depende de la afirmación que las transfusiones de sangre no son otra forma más que igual de que comer sangre. Es decir, que ellos saltan a la conclusión de que la transferencia de sangre equivale a comer sangre. El hecho de que no están haciendo esto a través del sistema digestivo es una simple discusión de semántica. Es decir, que si es que no entra por la boca, entra por la sangre, es lo mismo para ellos. La lógica para afirmar que las transfusiones son igual que consumir sangre realmente médicamente no son favorables para ellos.
Cuando alguien no puede comer, porque la razón que ellos dan, cuando alguien no puede comer debido a una enfermedad, se lo alimenta por vía intravenosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces ellos excusan de esta forma. Refuerzan esto con analogías de que un hombre cuyo médico le dice que se abstenga de alcohol, estaría bien que el hombre dejara de beber pero se inyectara alcohol directamente en sus venas. Comienzan este tipo de razonamiento para hacer pensar al individuo que el comer y la transfusión viene a ser prácticamente lo mismo. De esa manera intentan demostrar que detrás de las diferencias aparentes de consumir sangre y recibir transfusión, las variaciones no existen, viene a ser lo mismo. Médicamente, este no es el caso en lo absoluto. Hay una diferencia biológica entre consumir sangre y transferir sangre. Consumir sangre viene a lo que se trata de, si es que, por ejemplo, pones algo en tu boca, si comes algo, tu sistema digestivo se encarga acerca de separar los nutrientes que estás ingresando a tu cuerpo y tu sistema digestivo se encarga de distribuir los nutrientes por los cuales tu cuerpo va a necesitar. Lo que llega al torrente sanguíneo viene a ser ese proceso del sistema digestivo que nutre al cuerpo. Entonces, se ha descompuesto por completo cualquier alimento dentro del sistema digestivo. Es por lo cuerpo que ocurre esto, que cuando tu sistema digestivo lo hace, la sangre recibe algo totalmente diferente. Es lo que el cuerpo hace por el proceso de digestión. Jesús incluso habla acerca del proceso de digestión. En Marcos 7:19 dice que habla acerca de no entra en porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se lo elimina. Habla acerca de lo que realmente puede contaminar al hombre, haciéndose referencia. Entonces habla aquí acerca de los alimentos que se consumen y que se desechan, obviamente. Una transfusión de sangre es bastante diferente. La sangre se queda en la sangre. La sangre que es por transfusión no nutre. La sangre se transporta el oxígeno que el mismo cuerpo produce y transporta los nutrientes que el mismo cuerpo produce. Entonces, la sangre no proporciona esos nutrientes que el cuerpo por el aparato digestivo los hace. De esta manera es diferente el alimentarse a través de una inyección intravenosa o colocar nutrientes simplemente directamente a la sangre o transportarlos por medio de la sangre. Tengan en cuenta que cuando se trata acerca de alimentación, realmente tú no puedes poner comida por la sangre. Nutrientes se pueden dar por la sangre, pero es por un sustituto. No se puede alimentar a una persona completamente de esta forma. Entonces la comida necesita ser digerida. Y sería absurdo el hecho que puedes licuar un cardo de pollo, un tamal o algo por el estilo y ponértelo por la sangre. No puedes alimentarte por la sangre. Esto te mataría. Entonces la alimentación intravenosa no es realmente una alimentación, sino un sustituto temporal a la alimentación. Entonces, cuando consideramos consumir una transfusión de sangre, que ni siquiera viene a ser un sustituto, si ahora cambiamos los papeles, el hecho de digerir, consumir sangre, no te va a traer nutrientes. Por todas estas razones, hablando, tanto médicamente hablando, el comer sangre y transfusión de sangre no son remotamente lo mismo, no se trata acerca de lo mismo. Hablando médicamente hablando, no son cosas semejantes. Entonces, la terminología viene a ser muy importante aquí. Si voy a un médico para una cirugía, por ejemplo, y si es que este médico está poniendo literalmente sus manos dentro de mi cuerpo, yo no puedo decir que me estoy comiendo las manos del médico. Están dentro de mí, sí, pero no me estoy consumiendo esas manos dentro del médico. O sea, entonces viene a ser esa misma terminología al usar el hecho de que si estás consumiendo sangre o estás transfiriéndote sangre, viene a ser algo totalmente diferente. No podemos sustituir el consumir por una transferencia de ninguna de las formas. Tanto científicamente, médicamente hablando, es absurdo. No se puede comparar las dos. Y bíblicamente no se puede sostener esta posición. No puedes justificar bíblicamente hablar el hecho de que la transfusión es prohibida, porque claramente el contexto dice acerca de sacrificios de sangre de animales. Las regulaciones de sacrificios que se dieron en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel era de no consumir sangre de animal. El procedimiento médico de transferencia de sangre va de una persona a otra persona, lo cual la Biblia no prohíbe nada al respecto. El argumento de no consumir la sangre del sacrificio de un animal fue por una razón específica, porque el pueblo de Israel en ese entonces estaba rodeado
de un grupo, varias naciones paganas, que tenían unas costumbres muy raras. Y una de esas costumbres era de consumir sangre. El consumir sangre para ellos era una forma como de adorar a sus dioses. Y cuando te pones a analizar todas las restricciones que tuvo el pueblo de Israel, tanto como el hecho de que no puedes cortarte la barba o hacerte tatuajes o cosas por el estilo, realmente no es por el hecho de que el cortarse la barba o hacerse tatuajes era intrínsecamente pecaminoso. Eso no, realmente no era un pecado. La idea de eso es para que no te seas como el pueblo pagano que está a su alrededor. Eso es lo que estaba diciendo Dios al pueblo de Israel, que no se comporten como las naciones paganas que están a su alrededor, que se cortan la barba o se hacen tatuajes o toman sangre con el fin de glorificar a sus dioses, de dar alabanza a sus dioses. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, sin embargo, esta orden ciertamente no dice nada con respecto al hecho de donar sangre de una persona a otra. No existe no existe realmente nada malo el hecho de transferir, obviamente si se toman las precauciones médicas, si tienes el mismo tipo de sangre y cosas por el estilo, de transferir la sangre de un ser humano a otro ser humano con el hecho de salvar la vida de una persona. Si estuvieras matando a una persona para poder que otra persona pueda tomar vida, eso es diferente. Ahí estás violando otro pecado, que es no matarás, que es totalmente diferente. Así que el consumir no es lo mismo que transferir. Son dos cosas totalmente diferentes. La ciencia lo corrobora y la Biblia no dice nada acerca de no se puede obtener transferencias. No podemos asumir las cosas y hacer que el texto diga algo que realmente no afirma. Es una tragedia realmente porque muchas personas han fallecido por esta mala doctrina, esta falsa enseñanza, el tergiversar las escrituras a tal punto de que muchas personas dejan fallecer incluso a sus hijos, familiares, porque consideran que esto es algo que Dios quiere, cuando realmente fue una mala enseñanza bíblica. Entonces, tenga mucho cuidado con el considerar ciertas cosas que realmente se enseñan sin ningún fundamento bíblico y que la gente tiende a sacar conclusiones que no existen. Las escrituras no mencionan en ningún momento que no se puede hacer una transfusión médica. Es realmente peligroso llegar a esos extremos de considerar de que eso sea un pecado, considerando que la vida de un ser humano está en peligro. Así que esta es una de las tantas falsas doctrinas que tiene esta secta, los Testigos de Jehová, y sobre todo de la Watchtower Society. Tengan mucho cuidado cuando vengan algunas de esas personas a tu casa, atiéndolos amablemente, pero puedes utilizar esa atalaya que te regalan, y si tienes un gato, pues ya puedes usar eso para poner algo para el gato o para tu pájaro. ¿Algo? ¿Qué ves? No, solo estaba pensando en cómo la estrategia del enemigo, porque cuántas vidas se han perdido por eso, pero aún vemos en las enseñanzas de la fe, la proclamación y todo eso, es igual de deceptivo, y mucha gente sufre innecesariamente. Porque cosas que lamentablemente, y la mayoría de las causas, por ejemplo, en esos dos ejemplos, es por falta de conocimiento. Si la gente abriría su Biblia y lo lee directamente, te vas a dar cuenta de muchas realidades que asumiste que fueron verdaderas porque escuchaste a la persona que estaba predicando enfrente de ti, que piensas que dice la verdad. Y es por eso que incluso aquí en Calvario pedimos que toda la gente traiga su Biblia y abran su Biblia y que puedan estudiar la Biblia, porque nosotros somos seres humanos, hacemos lo mejor de nuestra parte para estudiar las Escrituras, pero también nos podemos equivocar. Pero por eso queremos que entre hermanos y hermanas en Cristo podamos exhortarnos mutuamente por medio de las Escrituras y no por doctrinas elaboradas del hombre que hacen una religiosidad que incluso puede costar la vida a alguien. Pero también de entender que toda esa ciencia de la medicina y de todo lo demás, es una bendición a nosotros como personas. Y no hay que hiperespiritualizar todo. Yeah. Y de entender que Dios ha dado al hombre el conocimiento, le ha dado la inspiración de aprender esas cosas, de encontrar
medicinas y remedios por muchas enfermedades. Por eso estamos orando presentemente que enseñen a doctores y a los científicos de cómo ayudar con la propagación de este virus, pero de tratar de hiperespiritualizar todo y decir, bueno, es que solamente si te falta fe te vas a enfermar y te vas a morir o cosas así, es fuera de balance. Nosotros creemos que, que hay mucha validez en eso de la medicina. Y claro, cuando yo estoy enfermo, yo primeramente oro al Señor que me sane. Y si no me sana, bueno, tomo esa aspirina o voy a ir a ver al doctor. Y no es por falta de fe, solamente entiendo que esos son instrumentos que Dios ha proporcionado y quizás use esas cosas para sanarme. Amén, amén, definitivamente. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta, que viene a ser: cuando las personas mueren, ¿van directamente al cielo o al infierno? Bueno, yo creo que quizás en uno de nuestros primeros preguntas y respuestas hablamos o tocamos este tema, pero obviamente no todos estuvieron con nosotros o sintonizados. A mí no está nada mal de repetir estas cosas. Vamos a mirar esto. Pues la pregunta es, ¿existe presentemente el cielo y el infierno, donde la gente va si mueren? Y pues tomamos esto uno por uno. Primeramente hablemos del cielo. Cuando una persona muere, ahorita, en este momento, ellos van directamente, si son cristianos, han recibido a Jesucristo como su Salvador, perdonados sus pecados, entonces ellos presentemente van directamente a la presencia del Señor. Y hay varias escrituras que nos hablan de esto. Primeramente en Lucas 23:43, Jesús estaba muriendo en la cruz entre dos ladrones, y unos ladrones vemos que él tuvo una experiencia de conversión. Y él dice, recuérdame cuando entras en tu reino. Y Jesús le dice, en verdad te digo, hoy entrarás conmigo en el paraíso. No mañana, no en algún tiempo futuro, en unos cuantos siglos. No, hoy entrarás conmigo en el paraíso. Y hemos hablado de cómo la construcción de esta oración debe ser así, porque algunos dicen que debería ser traducido, en verdad te digo, hoy, estarás conmigo. No, eso no es una opción lingüísticamente. Él dice, hoy estarás conmigo. Es una afirmación que él va a ir directamente a la presencia del Señor. Segundo de Corintios 12:2, Pablo está hablando de una experiencia que él tuvo. Pensamos que fue cuando él fue apedreado mientras en su segundo viaje misionero, y que él dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé del cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pues él aquí documenta de una experiencia donde él vio el cielo y dice, no se me permite hablar de ello, Dios no quiere que yo hable de eso, pero él afirma que él tuvo esa experiencia, pues fue algo que él vio presentemente, ¿ok? Apocalipsis 4, que está demasiado largo que nosotros lo estudiemos ahorita, pero aquí también Juan, en su visión, es arrebatado al cielo, y todo lo que él habla acerca de lo que él ve, vemos que es un lugar que presentemente está habitado de santos. En Filipenses 1:21, Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué? Ganancia. Pues él no ve que él dice, ahorita estoy viviendo y para Cristo, y mi vida es para Cristo, pero el morir es ganancia. Ahora, si tú vas a entrar en un estado de inexistencia, en una
coma espiritual, no sé cómo lo llamarías, un adormecimiento espiritual, ¿cómo pudieras decir que eso es ganancia? No tuviera sentido. Pues él dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar en la presencia del Señor. Y otra vez en 2 Corintios 5:8, Pablo está animando a la iglesia ahí y dice, pero cobremos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Pues hay esta idea de que el momento que estamos ausentes del cuerpo, vamos a estar presentes con el Señor. Pues el cielo es un lugar real, que está presentemente ocupado y donde uno va directamente cuando, como creyente, donde uno va directamente para estar con el Señor. Pues, ¿qué tal? ¿Qué nos dices acerca del infierno, pastor? Bueno, presentemente nadie está en el infierno, porque el infierno, como nosotros lo entendemos, es el último lugar, el lugar final, donde la gente que ha rechazado a Cristo, después del juicio del gran trono blanco, ellos serán arrojados y enviados a ese lugar. Y vemos esa escena en Apocalipsis 20, verso 12 en adelante. Y Juan dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros según sus obras. Pues esto es después del tiempo de la gran tribulación, y es después de la rebeldía del milenio, y el Satanás trata de levantar otra rebeldía, y ahora es el final de todo eso, y Jesús va a juzgar a todos. Y obviamente nosotros, los cristianos, ya fuimos juzgados, en Cristo. Él tomó el juicio por nosotros. Pero todos aquellos que han rechazado la obra de Cristo, ellos tendrán que pararse ante el Señor y ser juzgados. Y serán juzgados según lo que está escrito en los libros. Y dice, verso 13, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pues vemos que el mar, la muerte y el Hades, todos entregan sus muertos para que aparezcan ante este gran trono blanco para ser juzgados. Pues la muerte y el Hades, esto es curioso porque eso es donde van los muertos presentemente. Cuando una persona que no ha recibido a Cristo muere en esta vida, ellos van a un lugar que se llama Hades, que vamos a ver en un momento que es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento, pero es un lugar temporal, donde ellos están esperando aparecer ante el gran trono blanco, donde Jesucristo les juzgará y su destino final será establecido, que es el infierno. Y nota aquí que dice, cada uno será juzgado según sus obras. Pero pastor, pensé que no somos salvos por obras. Exactamente, somos salvos por gracia. Pero gente que ha rechazado la gracia del Señor, que no lo han recibido, ellos serán juzgados según sus obras. Y dice, verso 14, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y eso es lo que nosotros conocemos como el infierno. Esa es la muerte segunda, el lago del fuego. Pues lo que nosotros vemos en las Escrituras es que cuando una persona muere, si es creyente en el Señor Jesucristo, ellos van directamente a la presencia del Señor. Pero aquellos que han rechazado las buenas nuevas, ellos van a un lugar que se llama Hades. Como dije, un lugar de tormento, pero es como una sala de espera
esperando el último juicio final ante el gran trono blanco, donde entonces serán condenados al infierno o al lago de fuego. Y aprendemos más acerca del Hades en Lucas capítulo 16, donde Jesús cuenta la historia acerca de el hombre rico y Lázaro, y cómo Lázaro mendigaba y pedía, y el hombre rico no le prestaba atención, y los dos mueren, y Lázaro termina, un hombre justo termina en un lugar que se llama el seno de Abraham, que es un lugar de consuelo. También era un lugar de espera, un salón de espera, hasta que Cristo muriera y resucitara. Entonces fue vaciado y todos llevados al cielo. Pero el otro lado era un lugar de tormento, que se llama Hades. Y ahí es donde estaba el hombre rico. Y en verso 23 dice, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente sus males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Pues este lugar de tormento, Hades, es un lugar de espera, de tormento, donde van los que han rechazado a Cristo, el Evangelio, y ellos están esperando el día que Hades sea vaciado para que ellos aparecen otra vez aquí ante el gran trono blanco en Apocalipsis 20, donde ellos aparecerán ante el Señor y tendrán que dar cuentas de sus acciones y serán ellos juzgados según sus obras y entonces condenados a lo que es el lago de fuego. Pues el cielo es un lugar real, verdadero, y es fascinante ver que Jesús hablaba de ello como un lugar real. En Juan 14 dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Es un lugar, no es un lugar literal, real, verdadero, donde nosotros vamos y estamos con Él. Pero presentemente los que han rechazado el Evangelio van a un lugar que se llama Hades, donde están esperando el último juicio final ante el gran trono y entonces serán arrojados al lago de fuego, donde sufrirán eternamente. Y este reconocimiento, este entendimiento debe conmover nuestros corazones. De ver y entender que Jesús hablaba de esto en términos de que son lugares reales. No está hablando simbólicamente, no está hablando cuentos de hadas, está hablando literalmente de estas cosas. Y nosotros como cristianos debemos entender que esto es una realidad. Y nosotros debemos ver la urgencia de compartir las buenas nuevas de Cristo. Porque aquí el hombre rico está en agonía pidiendo que le moje el punta de un dedo de la lengua. Y qué tormento en que él está. Y nosotros no queremos ver a nadie, ni siquiera imaginar a nadie sufriendo esa separación y esa tortura. Y nuestros corazones deben estar motivados y deseosos de compartir con todos los que podamos las buenas nuevas para que puedan escapar de ello. Y entendamos que el infierno nunca fue diseñado para el hombre, para la humanidad. Dios hizo el cielo para el hombre. El infierno fue diseñado para Satanás y sus demonios. Pero siendo que el hombre ha rechazado a Dios y dice, yo no quiero nada que ver contigo, yo no quiero que estés involucrado en mi vida, no quiero que
que nada ver contigo, y han rechazado a Dios, no hay otro lugar en la eternidad para ellos. Si no quieren estar con el Señor, solamente hay un otro lugar, y eso es el lago de fuego. Pues no es Dios el que nos está enviando allá, sino es nuestra propia decisión de rechazar las buenas nuevas y el Evangelio que nos condena a ese lugar. Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos ir al cielo. Dio su vida, murió. Él ha hecho todo para que nosotros podamos ir al cielo para estar con Él. Es nuestra decisión cuando rechazamos eso, que nosotros estamos rechazando el estar con Dios, y la verdad es que ya no queda otro lugar para nosotros menos que el lago de fuego. Entonces, para resumir en forma práctica, las personas que están en Cristo van inmediatamente a presencia de Dios. Amén. Los que no están en Cristo esperan Van a Hades, al Hades, donde es un lugar terrible, uh-huh, pero están esperando, y al final del milenio ellos aparecerán ante el gran trono blanco. Se les mostrará uh-huh, por sus obras cómo ellos han pecado, cómo ellos rechazaron a Cristo, y entonces serán condenados al lago de fuego por la eternidad. Bueno, ya, es la respuesta corta en un minuto. Y no existe lugar intermedio, no existe No hay. purgatorio en el medio. Así que son esas dos opciones que presenta la Biblia. Y no hay segundos chances, desafortunadamente. Ya, tristemente. Ya. Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Puede una persona homosexual ir al cielo? Bueno, antes de responder esta pregunta, me gustaría aclarar con este punto, primordialmente. La respuesta que voy a dar viene de un corazón de alguien que realmente le interesa a cada ser humano. Nunca piensen que voy a responder esto con una actitud arrogante, ni con una actitud prepotente, minimizando a alguien o menospreciando a alguien. Yo tengo amigos que son homosexuales, tengo amigos que están batallando con tendencias homosexuales. Incluso he dado consejerías a homosexuales. Así que si hablarías con cada uno de ellos, ellos te pueden afirmar que mi actitud nunca ha sido de juzgarlos, de hacerlos sentir mal, de ponerme de una posición superior a ellos en lo absoluto. Entonces, basándome en esto, quiero que entiendas en ese contexto, en la forma como respondo a esta pregunta. Para comenzar, tengo que aclarar este contexto importante. Si consideras que hay un Dios que creó todo el mundo, un Dios que hizo cada uno de los detalles que existe en el universo, en el mundo, en el planeta, este Dios tiene derecho de declarar qué está bien y qué está mal en su mundo. Y a partir de eso, a partir de lo que declara qué está bien y qué está mal, Él determina la forma en cómo cada ser humano que Él creó tiene que comportarse. Partiendo de ese punto, es Él el que menciona este tipo de cosas acerca de la homosexualidad. El tema de la homosexualidad no se menciona constantemente, pero cuando lo hace de una forma rotunda. Si comenzamos, por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 18, 22, dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. La palabra abominación es una de las palabras muy fuertes que Dios utiliza en su palabra para referirse en contra de un pecado. Levíticos 20:13 dice: si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice: y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y por último, en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, que dice, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y que practica la mentira. Inmorales viene a ser dentro de este contexto de inmoralidad sexual. La homosexualidad está claramente condenada en la Biblia. La práctica homosexual es claramente condenada en la Biblia. Va en contra del orden creado por Dios, donde hizo a un hombre y a una mujer. Y como un hombre y una mujer tenían que cumplir con ese mandato que él había establecido desde el principio de su creación. Génesis 1:28 dijo, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Él, como mencionó al principio, siendo Dios, tiene derecho a declarar cómo tiene que rendirse, cómo tiene que regirse su creación, basándose en el hecho de que Dios dio la autoridad a un hombre y a una mujer de multiplicarse. La homosexualidad no puede cumplir con este mandato. La homosexualidad destruye, lamentablemente, esa unión familiar básica donde está el esposo y la esposa que forman una familia y los dos, siendo un padre, hombre, un padre, mujer, contribuyen a la familia con algo muy importante que es elemental para los niños. Dos hombres y dos mujeres no pueden otorgar esto en una familia, no pueden otorgar lo que el niño necesita, lo que es el amor de una madre, lo que es el liderazgo piadoso de un padre y la familia que Dios ha instituido desde el principio de la creación. Ahora, me vas a decir, bueno, pero hay madres solteras, hay abuelos que son papás, hay tíos, esto es foster care, ellos pueden también otorgar amor y liderazgo. Sí, pueden hacerlo, pero estas son excepciones, no son normas. Estas son excepciones por causa de la familia quebrantada. Como cristianos, quiero aclarar esto, que nosotros no somos homofóbicos. La palabra homofobia viene a ser el hecho de tener un miedo enfermizo en contra de un homosexual. Y no conozco a ningún ser humano cristiano, por ejemplo, hablando específicamente de este caso, no conozco a ningún cristiano que sea homofóbico, porque no tenemos miedo enfermizo a un homosexual. Al contrario, somos llamados a amar al pecador. Somos llamados a amar a nuestro prójimo. Si alguien considera que nosotros somos el problema, que nosotros traemos esta enseñanza que divide, que lastima, que daña, déjame decirte que realmente nosotros no somos los que originamos este problema. Si realmente tienes un problema, como lo quieres ver así, tienes un problema con Jesús, porque Él fue el que estableció y lo afirmó claramente en Mateo 19, 4, 5. Y respondiendo Él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es algo que incluso reiteró aquí Marcos se lee nuevamente, Marcos 10, de 6 al 9, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dios tiene un juicio muy severo, tanto para los que practican la homosexualidad como para los que apoyan la homosexualidad. En Romanos capítulo 1, 26 al 28 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Si salto al versículo 32, habla,
los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Por su rebelión, a aquel ser humano que tienda a seguir sus instintos carnales y vaya de un hombre con otro hombre o de una mujer con otra mujer, será condenado en el castigo igual que aquellos que promueven y defienden esta práctica. Tristemente, el considerar la sexualidad más importante que la identidad que una persona puede tener en Cristo viene a ser una tragedia. Esto significa que el rechazar la obra redentora de Cristo en la cruz viene a resultar un agravio mucho más grande, porque la persona tiende a aferrarse más a su identidad física, su identidad sexual, su práctica sexual, mucho más que la identidad que Dios puede otorgarle en él. Y Jesús no va a tener perdón para aquel que no se arrepienta de este que considera a Dios ser un pecado. Los cristianos queremos que experimenten el amor de Dios a través de la persona y la obra de Cristo, que murió por nuestros pecados. Él es el único que puede darte una identidad que va mucho más allá de una sensación física, de una lujuria física. En 1 de Pedro 2:24 dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Es incoherente que una persona diga amar a Cristo haciendo lo opuesto a su voluntad. Si es que tú afirmas, por ejemplo, el caso de decir, yo amo a Cristo, pero vivo esta vida homosexual, practico esta vida homosexual, viene a ser incoherente, porque el vivir practicando el pecado, de lo cual Dios nos libera, viene a menospreciar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Dios considera que la práctica homosexual es un pecado, y Él nos libera de ese castigo, de la ira por violar la ley de Dios. Pero cuando continúas en la práctica y supuestamente afirmando a Cristo, realmente no has tenido un corazón arrepentido, no te has entregado a Cristo, porque consideras que tu identidad sexual, tu práctica, tu lujuria, el placer de la carne es más importante que tu amor por Cristo. Ahora, la postura bíblica que tenemos con respecto a lo que Dios ha establecido va en contra de la postura de las culturas actualmente, en contra de la política actual que tenemos no solo aquí en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Pronto la Biblia será considerada como un discurso de odio, porque el mundo odia a Dios y cualquier precepto que Dios tenga que vaya en contra del mundo va a ser razón para que no solo odie la palabra de Dios, sino que odie a aquellos que siguen su palabra. Tanto en las como versión en redes sociales, como en películas, televisión, revistas, en las escuelas. Incluso se promueve que se acepte la homosexualidad como algo normal, como algo saludable. Pero Dios no lo va a aceptar así. Si una sociedad entera lo acepta como normal, eso no significa que nosotros tenemos que aceptarlo como normal. Como cristianos somos considerados como intolerantes por no aceptar el comportamiento homosexual y seremos atacados. Seremos expulsados, qué sé yo, también de redes sociales, despedidos por trabajos, seremos obligados a celebrar este tipo de uniones, ya sea haciendo pasteles, tomando fotografías. Si es que no lo haces, vas a ser castigado por la ley, vas a ser amedrentado en escuelas, forzando a iglesias a hacer este tipo de matrimonios, pero seguimos la voluntad de Cristo por causa del Evangelio. Y si es que nos vamos a ir en contra de la sociedad, es lamentable, pero tenemos un Dios al cual tenemos que honrar y glorificar, porque a Él le pertenece el mundo. Y Él es el que fue el que decretó cómo tiene que ser el mundo. La redefinición del matrimonio y la familia ha destruido lo que es el núcleo familiar. Y no solamente por el pecado de la homosexualidad, sino por varias redefiniciones que se están presentando en la sociedad, como poligamía, poliandría, que viene a ser que una mujer tiene dos hombres, identidad de género, que viene a ser la confusión que se da. Son varias las cosas que el mundo nos está dando como uno nuevo normal, que el cual la gente lo está aceptando ciegamente, pero se está yendo en contra de Dios.
el deslauce paulatino que viene de todo esto es la degradación de la familia, desde una perspectiva de Dios. Todo estoy hablando desde una perspectiva, un fundamento bíblico. El matrimonio ha sido profundamente redefinido por precedentes legales y no por votos populares. En la mayoría de los países no se trata acerca de una votación de lo que la mayoría del país decidió, sino un grupo pequeño que pudo legislarlo de una forma muy eficaz, pudo cambiar ese tipo de normas. Entonces, consideren que estoy hablando en contra de este ideal. No estoy hablando acerca de personas, estoy hablando acerca del problema que tenemos nosotros como cristianos de atacar no al individuo, sino lo que viene detrás. Efesios 6.2 claramente dice, porque nuestra lucha no es en contra de sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿puede un homosexual ir al cielo? ¿Cuál es la esperanza de un homosexual? El homosexual tiene la misma esperanza que un mentiroso, tiene la misma esperanza que un adúltero, tiene la misma esperanza que un ladrón, que un borracho y de un difamador. ¿Por qué digo esto? Porque esto es claramente lo que dice en Corintios 6, 9, 10. Esta es toda la categoría de pecados que Dios define. La homosexualidad no es un pecado exclusivo que sea muy diferente a los demás. Todo pecado es abominable para Dios. Y Él juzgará legítimamente a todos los que han pecado contra Él y han violado su ley. Varios pasajes reiteran una y otra vez esto. Primera de Reyes 8:32. Escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo dándole conforme a su justicia. Salmos 9:8. Y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicios sobre los pueblos. Él es el que hace este juicio, no nosotros. Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sin embargo, Dios es amoroso. Dios quiere que todos sean salvos. Y Él es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, claramente lo dice. Él es paciente esperando que todos vayan a arrepentimiento. En Romanos 2:4 dice, oh, tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y quiere que la gente se arrepienta. Esto lo vemos en Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. Y desea que lleguemos a un conocimiento del Salvador, de Jesucristo. Tanto como el homosexual, como el borracho, el mentiroso, el adúltero, el difamador, tienen esperanza en Cristo. Jesús hizo lo posible para que los pecadores se salvaran del juicio de Dios. Primera de Corintios 15 menciona, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como cualquier pecador, el homosexual necesita arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo por fe como su Señor y Salvador. Para poder ser salvo de ese castigo eterno, es el hecho de que Cristo haya recibido ese castigo eterno y tú creer en que eso sucedió por ti. Un creyente debe de predicar ese verdadero amor. Y no tienes que, y hablo específicamente con creyentes ahora, no tienes que tener una actitud de arrogancia y demostrar que somos mejores que los demás. No, nosotros no somos mejores que los demás. Nosotros somos mendigos diciendo a otros mendigos dónde encontrar el pan de vida, que es Jesús, nada más. Sería, al contrario, un acto de odio. Y aclaro esto, sería un acto de odio que si es que siendo cristiano, tú te quedas callado y no compartes el evangelio con una persona homosexual. Sería un acto de odio el dejar que esa información que tú conoces de la salvación en Cristo se quede únicamente en ti cuando la otra persona necesita saberlo. ¿Cuál debería ser la respuesta de un cristiano a la homosexualidad? Ahora,
Reitero nuevamente, la homosexualidad es un pecado, para Dios es un pecado. Y como cualquier otro pecado, debe ser puesto en la cruz y abandonarlo. No es posible denominarse una persona que sea cristiano homosexual. No tiene sentido estas palabras, el hecho de combinar dos identidades. Como el mismo caso de decir que no tiene sentido decir que es un cristiano adúltero, o un cristiano ladrón, o un cristiano asesino. No tiene sentido el identificar un pecado con la identidad que nos da Cristo en él. Entonces, como cristianos sí vamos a estar batallando con tentaciones, sí, vamos a estar batallando con tentaciones. Para una persona homosexual que rinda su vida a Cristo, Cristo puede entrar en tu vida y transformarla por completo. Quitar todas esas tendencias, todas esas lujurias de la carne, como al mismo tiempo te puede dar esa santificación para que, a pesar de que sigues experimentando esas tentaciones, puedas rechazar el caer en ese pecado. Todos tenemos esas tentaciones para poder caer en pecado. Todos tenemos lujuria, todos tenemos atracción. La diferencia es el hecho de que el amor de Cristo, el entender lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que nos motiva a no vivir en pecado, a no practicar ese pecado constantemente. Al igual que otros cristianos, tenemos que dejar nuestros pecados por amor, por causa del Evangelio, y considerar que lo que quiso Cristo por nosotros, el valorar ese sacrificio, es mucho más importante que nuestra lujuria física. Nadie te obliga a que lo hagas. Cuando llegas a Cristo, nadie te va a forzar a que dejes de hacer cosas, sino que al estar en Cristo y entender lo que Él hizo por ti, tú voluntariamente vas a hacerlo. Tú vas a entregar tu vida a Cristo y por amor vas a obedecerlo. Por amor haces un cambio en tu vida. Esto no es un asunto de arrogancia, no es un asunto de juicio. Si eres homosexual y has experimentado esto de un cristiano, si es que te has topado con gente que te enseña pancartas, te hace sentir mal, te insulta, te trata mal, te hace sentir de lo peor. Como cristiano y como pastor, te quiero pedir perdón por esa mala representación de ese tipo de hombres, de ese tipo de mujeres que se dicen llamar cristianos, porque ese no es nuestro llamado. Como embajadores de Cristo, nosotros estamos llamados a amar al pecador, a ser misericordiosos con el pecador. El homosexual es creado a la imagen de Dios y se merece el mismo respeto, él o ella, que se merece respeto cada uno de los seres humanos. Y no podemos tratar a nadie de menos, porque así como ellos han pecado, nosotros también hemos pecado. Y nosotros podríamos estar peor si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios. Te mereces la misma dignidad y respeto que cualquier persona. No somos nadie para juzgarte. Ningún cristiano puede juzgarte con respecto a tu pecado. Nosotros solo somos mensajeros que pasamos la información de la palabra de Dios de aquel que juzga, que es Dios, el que creó el mundo y tiene derecho de establecer las normas que ocurren en este mundo. No podemos aprobar o aceptar una conducta homosexual. Bíblicamente es imposible justificar un comportamiento homosexual. No importa cómo quieras tergiversarlo, no es posible justificar una conducta homosexual. Nosotros somos pecadores que sufrimos con otra clase de tentaciones carnales, pero dejamos todo este tipo de actividades y vamos a caer, pero seguimos levantándonos en busca de seguir asemejarnos más a Cristo. Porque gracias a que Él murió en la cruz por nosotros, gracias a que somos salvos por medio de lo que Él hizo, nosotros respondemos en obediencia a lo que Él nos pide. Entonces, una persona homosexual ¿puede ir al cielo? Sí, puede ir al cielo, siempre y cuando se arrepienta de sus pecados y entregue su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa sería la respuesta. Bueno, y puede ser, yo conozco varios que es una lucha continua. Yeah. Tienen ellos esa atracción, pero ellos saben que no es correcto. Y es una lucha continua. Pero eso no significa que el Señor los ama menos o que el Señor no está obrando en ellos y con ellos. Y, quizás yo no puedo
entender esa atracción, pero puedo yo entender también conozco hombres que luchan con sus pensamientos hacia las mujeres y es una lucha continua. So, el pecado es pecado. Yeah. Y tratamos nosotros de pintarlo de diferentes colores, pero la verdad es pecado. Pero, ¿qué tal estos que te dicen que lo que el Nuevo Testamento está condenando no es el homosexualismo, sino la prostitución homosexual? ¿Has escuchado eso? Yeah. Se basa en el hecho de que en aquel entonces los romanos tenían ese tipo de práctica con respecto al hecho de que utilizaban jóvenes hombres para la prostitución en este punto. Pero si analizas las escrituras, claramente dice como los hombres dejaron su actividad, dejaron el uso de la mujer, hablándose en el sentido de la unión con la mujer para hacerse con el hombre, y también habla acerca de las mujeres haciendo lo mismo. Entonces, y comenzando desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, el efecto y la razón por la cual tenían. Aparte de eso que Jesús lo reiteró, y he escuchado también, dice, bueno, Jesús nunca habló acerca de estar en contra de la homosexualidad. No tenía que estar hablando en contra ni del bestialismo, del infanticismo, ni la pedofilia. Él solo que tenía que establecer el estándar perfecto que él había establecido desde el principio, y todo lo demás queda asumido que es equivocado, que es un pecado. Entonces, todas y cada una de esas razones afirman una y otra vez lo que Dios estableció desde el principio, que es su creación, lo cual nosotros no tenemos ninguna voz ni voto en decir qué está bien y qué está mal, cuando Él es el que estableció las normas, cómo tiene que vivir este mundo. Correcto. Eso. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos para ¿Alcanzamos día. las 2 horas? No, 1:26 casi, llegamos 1:30. Yo no sé qué anda con mi cuello, porque anda haciendo su propia cosa, queriendo. Yo he volar? estado luchando toda la noche para que se disciplinen. Pero bueno, ¿algún anuncio, algo que quieras compartir tal vez? No, todavía seguimos con el plan de seguir reuniéndonos en línea por ahora. Estamos, estuve en una conversación con varias otras iglesias hoy y las cosas están mirándose mejor, pero todavía no es lo mejor de tener estas reuniones grandes. Y eso era el acuerdo que todos los pastores tenían. Yeah. Y la sugerencia era que esperáramos un poco más. So, vamos nosotros en seguir sabiduría y de que estamos escuchando de otros. Y vamos a seguir haciendo las cosas en línea. Y estamos ahorita pensando en algunas ideas de cómo podemos crecer nuestra presencia en línea y de darles a ustedes más oportunidad e interacciones de cómo contribuir y ser parte. So, Yeah. Vamos a estar informándoles en el futuro acerca de eso y vamos a seguir. Con el favor de Dios, a medida que Él nos dé la capacidad física e intelectual, estaremos aquí para servirle a Él y que ustedes sean bendecidos en el proceso. Amen. Así que nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Recuerden enviar sus preguntas y que Dios los bendiga grandemente. Que Dios le bendiga.